señor. Bueno, gracias. ¿Empezamos a qué horas? ¿Ya? O tú me dirás. Sí, señor, ya podemos Sí, ya, iniciar. listo. Bueno, buenas noches a todos. Pues como hicieron ahí una breve presentación, yo soy científico de datos, soy ingeniero de sistemas y también, al igual seguramente que ustedes, alguna vez tuve la inquietud, el deseo de conocer, de aprender y de también no solamente conocer, sino también certificarme en toda la línea de lo que son las bases de datos. Y pues siempre estuve convencido desde que aprendí a trabajar las bases de datos relacionales que era un camino bastante largo, bastante complejo, pero que al final genera unos réditos y unos frutos interesantísimos. Digamos que para hablar de Big Data y para hablar de lo que hoy día se habla como el Machine Learning, el Deep Learning incluso, o la inteligencia artificial, pues es tan grande, diría yo, como el mismo concepto de Big Data. Por lo tanto, la intención de este encuentro es que ustedes conozcan, hacer una breve introducción sobre lo que trabajamos actualmente con las certificaciones de Hexacom, que van en esa línea completa desde los fundamentos que se trabajan en la parte de Associate o Big Data Associate, pero también lo que se trabaja en la línea profesional y mucho más adelante cuando esa parte del conocimiento de la formación en Big Data se complementa con la analítica de datos. Digamos que en esa línea primero estaría todo lo de Big Data. Big Data implica también conocer algunas técnicas y modos de operar los datos, algunas metodologías. Nosotros en el curso de certificación trabajamos una de ellas que se llama la metodología CRIPS, que es de IBM, y que ha tenido pues un éxito bastante fuerte en los últimos 7 años para llegar a lo que se llama la minería de datos. Y en esa minería de datos es donde aparece también la analítica y las ciencias de datos. Entonces, eh, dentro de todo ese recorrido, hoy quiero mostrarles un poco una primera parte que obedece a esas técnicas, que es el propósito o la introducción que se va a hacer hoy sobre técnicas para automatizar o realizar búsquedas de datos. Entonces, quiero mostrarles algunas de las que trabajamos en los cursos de certificación con los lenguajes que se utilizan hoy día para los datos. Digamos que así como se han transformado las bases de datos y las fuentes de datos, pues también se han ido transformando los modos de trabajar con los datos realmente. Quisiera saber si están viendo la presentación. Sí, señor, ¿Ya sí se se está ve la viendo? Ok, presentación. muchas gracias. Pues bien, para pensar en esas técnicas que permiten las búsquedas de datos en la web, pues es necesario pensar y verificar cómo son los datos en realidad, porque dependiendo de esa estructura, pues será posible decir, bueno, tenemos datos estructurados, tenemos datos no estructurados, o incluso lo que llamamos datos semiestructurados, en los que esos datos tienen de todas formas alguna estructura básica o mínima, y habla uno, por ejemplo, de datos que están para MongoDB, por ejemplo, en formato JSON, o para Cassandra en modo columnas, o las clásicas bases de datos relacionales que conocimos anteriormente y que se manejaban en tablas relacionales con llaves primarias y foráneas. Entonces, digamos que hoy vamos a hablar de algunos modos de automatizar y de encontrar esos datos en lo que se llaman también búsquedas profundas, como las que se pueden encontrar en la web, y cómo aprovechar esos datos, esas fuentes de datos para obtener información de valor. Digamos que esa información de valor, pues al final es la que me va a permitir no solamente tomar decisiones, sino conocer plenamente los datos y orientar en un sentido u otro el uso de esos datos. Entonces, aquí hablamos de datos que al final se van a obtener, si hablamos de la web, pues de una fuente de la web, y esas fuentes son datos que provienen de la misma página. Digamos que aquí hay que hacer una caracterización un poco ética, porque hasta cierto punto
yo puedo obtener datos de la web de manera libre, ¿cierto? Sin restricciones, y en esa línea divisoria de lo que es libre y de lo que no, pues aparecen los permisos y las restricciones que me van a dar terceros para adquirir sus datos, ¿no? Algo que sería ya fuera de lo legal. Entonces, aquí trataremos de lo legal en lo que yo podría hacer vía web para obtener precisamente datos que están en la nube, que están disponibles y que pueden ser procesados de una manera eficiente, ¿no? Bien, entonces una de esas técnicas que conozco y que les puedo hoy compartir algunos ejemplos porque los he trabajado, es lo que se llaman los Scrape Web Page. Web page, es decir, la búsqueda de datos que provienen de las páginas o de los sitios web y que generalmente va a ser código que puede estar en formato HTML, por ejemplo, o que puede extraerse como código XML. Recordemos que las páginas por defecto pues vienen mostradas al usuario en la última capa, que es la capa de usuario, como lenguaje XML o HTML, que es accesible y disponible. Entonces digamos que es respetando la seguridad de la página, pues hasta donde yo puedo obtener de esos datos. Entonces, normalmente, pues esto ya se trabaja no con bases de datos transaccionales, sino con bases de datos orientadas a documentos. Por eso aquí vamos a trabajar, o yo personalmente trabajo con un lenguaje que se llama Python, porque es un lenguaje interpretado que está orientado a la búsqueda profunda de datos, literalmente datos en cualquier contexto, en cualquier formato, sea cadenas de texto, sean datos numéricos, que es lo que entiende el lenguaje como tal. Y de tal forma que yo pueda resumir esos datos, seleccionar esos datos, estructurarlos, visualizarlos y también interpretarlos. Estas 5 figuras que ustedes están viendo, digamos que recogen lo que en la metodología CRIPS que les mencionaba, pues se trabaja normalmente con los datos, es decir, la posibilidad de entender un problema, conocer esos datos. Aquí llamamos scrapear, que es seccionar y obtener esos datos. En otro escenario muy similar lo llamaríamos el mapeo de los datos, porque hay otra técnica que se llama MapReduce, que voy a tratar de enseñárselas también un poco hoy, pero podríamos hablar de scrapear o de mapear esos datos para luego reducirlos, es decir, estructurarlos en una dimensión un poco más sencilla y, ¿por qué no, visualizarlos? Es decir, observar una gráfica para que me muestre tendencias, me muestre patrones, me muestre incluso predicciones o correlaciones posibles entre esos datos. Y eso al final, pues me va a orientar o me va a dar una interpretación que es la que puede orientar pues la toma de decisiones. Digamos que esto sería, en términos generales, el procedimiento que se seguiría para desarrollar el proceso completo. Después de eso ya entramos en la técnica particular que vamos a mirar el día de hoy, y es cuando obtenemos los datos específicamente de la web y esos datos están en un documento. Cuando estamos hablando de un documento, es una página web, es un archivo también, ¿por qué no? Puede ser un archivo en formato texto, puede ser una hoja de cálculo o puede ser simplemente un archivo CSV separado por comas, ¿sí? Cualquier origen. Estos lenguajes nuevos pues permiten utilizar pues cualquier tipo de origen. Y esos orígenes de los datos normalmente tienen jerarquías, es decir, tienen un orden en esos documentos y a partir de ese orden yo puedo hacer correctamente pues la extracción, ¿no? Entonces yo puedo inspeccionar en una página todos sus elementos, encontrar elementos de esa página susceptibles de uso y a partir de eso reducir y interpretar, por ejemplo, esos datos, ¿no? Entonces, lo que llamamos aquí el web scraping, que puede ser un software, puede ser un framework, pero también puede ser un algoritmo, pues es el que me permite hacer ese trabajo. Yo particularmente utilizo algoritmos, no me gusta trabajar con herramientas pagas, por decirlo así, porque pues le dan a uno la limitación de que lo que te dé la licencia es lo que vas a poder reducir o interpretar o abarcar, ¿no? Y además de eso, los algoritmos pues me permiten
utilizar diferentes fuentes de datos, es decir, trabajar con un concepto en Big Data que se llama la variedad. Es decir, que yo pueda estructurar el trabajo con cualquier número de elementos, o tipos de elementos o tipos de archivos también. Entonces, esta técnica que llamamos web scraping, pues se reduce a la simplificación entre encontrar esos documentos, saber cuál es su jerarquía y de acuerdo a la jerarquía, obtener los datos que son susceptibles de ese origen. Cuando nosotros nos entendemos con las páginas web, digamos, entramos a trabajar un poquito con lo que se llama la capa OSI. Ustedes de pronto, si han trabajado en tecnología, saben que cuando yo me comunico a través de Internet, pues esos contenidos yo los puedo adquirir a través de lo que se llama un request. Un request, que es la solicitud o la petición que yo hago a un servidor. Y esas peticiones normalmente utilizan unos sockets, ¿cierto? Unos canales y además utilizan unos puertos y esos puertos son los que permiten hacer la petición o solicitar esos datos internamente a través de ese algoritmo. Pero también aparecen ciertas librerías que, como lo voy a mostrar en el caso de Python, pues tienen el poder de identificar y de estructurar esos documentos y poderlos reducir también de una manera bastante eficiente. Algunas de esas librerías no vienen por defecto, es necesario adquirirlas, no comprarlas, no me refiero a eso, sino bajarlas, obtenerlas de manera libre y incorporar algunos de sus métodos o de los procedimientos que son susceptibles de uso en esa librería. Entonces, por eso hoy yo voy a hablar de una librería que se llama Beautiful Soft. Voy a hablar de otra que se llama Selenium, que también puede ser muy útil y que ustedes las pueden ir conociendo en la medida que se familiaricen con el lenguaje. La tecnología que usamos para hacer este tipo de trabajo es una tecnología libre como la que ustedes están viendo. Hay una suite muy completa, de pronto alguno de ustedes la pueda ya conocer, se llama Anaconda Navigator. Esta suite tiene algunas ventajas muy particulares y es que utiliza varios frameworks de datos que son totalmente libres, están contenidos dentro de la suite y se pueden utilizar de manera libre también. Digamos que en la lógica, el entorno de Anaconda utiliza algo que se llaman los environments o que son entornos de trabajo. Yo puedo tener aquí varios environments. Siempre que ustedes hagan la instalación, van a encontrar un entorno por defecto que se va a llamar base, pero eso no significa que ustedes puedan utilizar varios entornos, varios escenarios de trabajo, por decirlo así. Por ejemplo, aquí aparecen dos, uno que se llama base y hay otro que se llama, como ven acá, Python básico. Pero aquí ustedes pueden crear nuevos environments, nuevos entornos. Por ejemplo, aquí voy a crear alguno que se llame así, nuevo. Pueden caracterizar la versión de Python sobre la cual van a trabajar. Normalmente el entorno de Anaconda pues viene para Python en sus versiones 3.7 en adelante. Pero ustedes podrían crear, por ejemplo, un entorno muy personalizado en el que utilicen una versión incluso anterior. Por ejemplo, la 2.7, que digamos marcó la evolución, digamos la versión 3.5 ya pues fue la evolución de Python en lo que hoy conocemos. Pero podríamos trabajar incluso sobre versiones anteriores. Aquí aparece otro entorno que es R, porque resulta que esta suite de Anaconda también permite utilizar el lenguaje R, que es un lenguaje bastante usable cuando se trata de hacer analíticas, de hacer estadística, descriptiva, probabilística, y está disponible para que ustedes también trabajen en un entorno R. Entonces, ustedes crean un entorno como el que quieran crear o seleccionar, y aquí en la parte derecha ustedes van a encontrar todas las librerías que van a estar disponibles para ese entorno, pero también las que ustedes van a poder instalar. Entonces, si ustedes requieren agregar una nueva librería, simplemente la seleccionan
Acá abajo pulsan aplicar y ya pueden incluir esa nueva librería. Por ejemplo, la librería que vamos a ver hoy, que se llama Beautiful Soap, pues es una librería que tuvo que ser agregada también. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes conozcan esa parte porque a veces pues hacemos práctica, pero la práctica pues necesita de estos entornos específicamente y de algunos paquetes como los que ustedes están viendo ahí. También entonces aquí ya aparecen algunos frameworks específicos para el tratamiento de los datos. Yo recomiendo mucho estos dos que son Jupyter Notebook, que es bastante eficiente, bastante intuitivo, bastante dócil para hacer programación y para entender la programación que uno hace. Está también este entorno que se llama Orange 3. Este Orange 3 es un entorno de Python también, pero tiene la particularidad de que es muy gráfico, entonces digamos que uno puede ahí hacer tratamientos de datos incorporando o uniendo objetos para hacer proyectos de datos grandes también, ¿no? Bueno, ese es como el escenario tecnológico. Aquí voy a escoger uno. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escoger base, que es el que más librerías tiene. Pues yo las he agregado recientemente. Eh, y entonces, pues acá vamos a abrir un entorno. Entonces, cuando yo ya tengo el entorno, vamos a abrirlo acá. Entonces, cuando yo abro el entorno de Júpiter, ahí ya puedo trabajar mis proyectos y sobre esos proyectos ya podemos hacer bastante código, ¿listo? Bueno, no sé si hasta ahí hay preguntas sobre esta primera parte. Hay más de 20 personas, no sé si hay alguna. Ok, me dice Julián. Todo claro, muchas gracias. Vamos a ver si... Ah, bueno, preguntaban ahí que si se está grabando. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, como queríamos hablar de técnicas, o bueno, dice de todo claro, yo sé muy bien. Bueno, entonces como estamos hablando de técnicas, vamos a mirar algunas eh, de las que yo les he comentado para poder mirar el escenario. Eh, Normalmente, como ustedes veían, yo hablaba de los llamados sockets, que son los que permiten hacer la interacción con la web. Cuando vamos a obtener datos que provienen, por ejemplo, de un sitio, pues es necesario identificar ese conector y también los métodos con los cuales ese conector puede estar haciendo la petición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en este primero, vamos a ver si corres, tengo acá una red que tiene como restricciones y aquí estamos haciendo pues una búsqueda profunda, de pronto se demora, pero miren, vamos mirando este. Eh, Normalmente cuando uno hace ese tipo de solicitudes, eh, debe ir conociendo pues esas librerías que se van agregando. Miren que aquí aparece una, esto ya es un entorno de Python en el que yo ya empiezo a escribir el algoritmo y utilizo algunas de esas librerías. Por ejemplo, aquí aparece la librería URLlib3, perdón, URLlib porque también hay URLlib3, que es otra que también utilizo. Pero miren cómo vamos importando esas librerías. Aquí de esa librería, por ejemplo, URLlib, yo llamo un método que se llama request. Ese request es bastante útil porque a través de ese request es que yo voy a hacer la petición a una URL. A través de esa URL me voy a conectar y con esa URL voy a interpretar los datos que voy a encontrar en la web. Entonces, por ejemplo, acá yo declaro una variable que se llama URL y le digo que en esa variable voy a instanciar esa librería llamada URLlib, el request, ¿cierto? Es decir, la solicitud al servidor web. Y después de eso voy a decirle que voy a abrir una dirección. Entonces aquí, por ejemplo, estoy abriendo un archivo. Ese archivo proviene de la web, está en un formato. Este formato es TXT y lo estoy llamando para poderlo cargar y armar un recorrido de datos en una variable, ¿no? Entonces, cuando yo llamo esta variable llamada URL, lo que estoy haciendo es la petición al servidor, la apertura del archivo y estoy haciendo esa solicitud explícita, ¿no? Aquí, después de que yo ya tengo esa petición en una variable,
Miren que se utilizan algoritmos como los que de pronto en la programación hemos usado con anterioridad, en este caso un for, un ciclo repetitivo sencillo, ¿no? Aquí cuando yo le digo for line in URL, estoy utilizando un índice, el índice sería line o la i, la famosa i que nosotros haríamos en un for, y le estoy diciendo que haga un recorrido por lo que se cargó en esa variable. Miren, cuando yo le digo in URL dos puntos, le estoy diciendo haga un recorrido por lo que cargó en esa variable y luego haga un print, es decir, muéstreme lo que recogió a través de esa variable. Entonces yo aquí hago un print en el que le digo, cárgueme según el índice lo que decodificó. Miren que aquí aparece otro método que se llama el decode y el punto strip, este punto strip que me ayudaría para separar los contenidos cuando tengo espacios en blanco. Bien, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo obtener un archivo. Este es un archivo plano, era un TXT que fue decodificado en el ciclo y el ciclo a través del índice hizo la lectura del archivo. ¿Listo? Entonces miren que acá cuando yo hago el print, pues ya estoy viendo el contenido de la web, porque finalmente estoy recorriendo un archivo que está en un socket recorrido a través de la capa OSI y por el cual yo estoy obteniendo los datos para formatearlos en un archivo de entrada. ¿Sí? Entonces, miren cómo en la medida que yo voy recorriendo algunas de esas librerías, pues voy enriqueciendo el uso y el uso simplemente es llamar a algunos de esos métodos que se pueden ir conociendo. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Cómo van? ¿Alguna? No, señor profe. Ok, Sebastián, gracias. Bueno, quiero irles mostrando algunos ejemplos más que he trabajado, sobre todo pues con la parte de navegadores y con la parte de peticiones HTTP, pues para los datos. Bueno, aquí por ejemplo, miren lo que quería mostrarles este acá, pero resulta que estoy en una red corporativa. Bueno, ustedes lo pueden hacer en su casa, seguramente allá les va a funcionar. Yo aquí lo probé hace un rato, me tocó conectarme a los datos. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que tengo una red que no me permite hacer peticiones muy... Esta tiene un while true, tiene un ciclo que hace peticiones por grupos de datos. Aquí ustedes ven que dice mysoc.received, receive, con tamaño de buffer de 512 bytes. Quiere decir que yo estoy, según el tamaño de la data, recorriendo esos datos para cargarlos a través de un socket. Miren que acá yo importo una librería que se llama socket, ¿sí ven? De ahí la importancia de conocer esas librerías. Y le digo que en una variable, esta que llamé aquí mysoc, le digo, utilice esa librería, un método que se llama socket y una forma de recorrido también de ese método que se llama socket.afinet, que me va a hacer el recorrido por los datos y me lo va a hacer en tiempo real. Entonces, por eso acá yo le digo también socket.socketstream, ¿sí? Para no solamente conectarme a una URL, miren que aquí yo lo hice, fue con una URL que es de la W3, es un sitio web además que estandariza los procesos de ingeniería para, digamos, para realizar, tiene tutoriales, tiene todo lo que es muy útil para hacer buena programación, etcétera. Lo hice con esa prueba. Un puerto, utilicé un puerto, miren que el Connect necesitará un puerto de navegación web. Miren que, por ejemplo, mi herramienta llamada Jupyter, siempre que se conecta uno a la web, por defecto utiliza ciertos puertos por los cuales el sistema operativo entiende a qué se está conectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy usando el servidor localhost y estoy utilizando el puerto 8888. Normalmente un cliente cuando se conecta a la web, pues utiliza el puerto 80 por defecto, pero eso no significa que podamos usar otros tipos de conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo invoqué el objeto de conexión, una variable en la que yo le digo cuál es la ruta completa del archivo que voy a recorrer hasta los saltos de línea, por eso aquí aparece RNRN, los saltos de línea, y decodificados. Miren que el encode también aparece. Acuérdense, o bueno, pronto ustedes han programado alguna vez
Cuando uno programa, también decodifica los datos en un estándar. Normalmente el estándar del mundo occidental del inglés es el UTF-8. Cuando uno no determina o no especifica aquí en el paréntesis un encoding específico, por defecto utiliza el UTF-8, que es el que usamos en el mundo occidental, por lo menos para nuestro idioma. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta cuando se hacen scrapping o búsquedas profundas de datos en la web. Entonces, acá la variable que captura o que hace el recorrido del archivo completo, pues utiliza un send para enviar eso al socket y luego en el recorrido, entonces en el recorrido que se va haciendo en el ciclo, se llama a ese socket. Miren, este mysock que recogió la captura, esa captura es el archivo completo decodificado. Entonces yo le digo, eso que recogió en el archivo, envíelo, ¿cierto? Y mientras que eso no sea falso, por eso dice while true, o sea, mientras que yo encuentre datos en el buffer, ¿sí? Entonces haga la carga en una variable. En este caso, en la variable llamada data. Yo le digo, data, recójame lo que trae el socket y un received, el recibido de los datos, con tamaños en datagramas, ¿no? Aquí estamos haciéndolo casi en la capa más baja de la capa OSI, porque le estoy diciendo en datagramas de máximo 512 bytes, ¿no? Y le voy a decir que cuando el tamaño de la data, por eso aquí dice if len data, si el tamaño de la data es menor que 1, entonces termine, haga un break y muestre lo que decodificó esa data. Como les decía, aquí hubo un timeout porque, digamos, la petición a la red no me permitió hacer la solicitud, pero bueno, ustedes lo podrían probar y mirar su funcionamiento. Entonces, ya con el video, ustedes pueden hacer un poquito de código y trabajarlo, la petición al navegador a través de sockets, ¿no? Bueno, esa es, digamos, una primera parte. Bueno, pero miremos algunos otros casos más. Quiero mostrarles aquí algo más. Vamos a abrir este. Pero creo que aquí, bueno, este ya lo vimos. Sí, este ya lo vimos. Ese sería el 2. Vamos a mirar el 3. Bueno, resulta que cuando uno empieza, bueno, a esto se le llaman también spiders o arañas en la web, porque resulta que uno puede no solamente encontrar los datos en lo que uno está viendo en la página, sino también dentro de esa página, por ejemplo, recorrer los accesos que estén en esa página. Por ejemplo, si en esa página yo tengo muchas URLs, entonces porque es un buscador, por ejemplo, como Google, entonces yo puedo decir que haga una profundidad. ¿Qué significa el nivel de profundidad? Que él encuentra lo que está en la página, pero también en las URLs que estén dentro de la misma página. O sea, es una búsqueda en niveles de profundidad. Y aquí es donde aparecen esas librerías de las cuales yo les estaba comentando. En las anteriores se hizo a web, a lo que encontrara web. Aquí ya estamos utilizando una de esas librerías. Entonces, no solamente utilicé AURLlib, como la que ustedes vieron, sino que importé esta que se llama Beautiful Sub. ¿Sí? Entonces, bueno, para entender un poco el sub, ¿no? Voy a pasar un momento acá. Voy a devolverme acá a la presentación. Entonces, ¿qué es el sub? Entonces, el sub es como el mapeo total de los datos del contenido de la página, ¿sí? Para crear un árbol de objetos, ¿no? Cuando yo hago el sub, lo que hago es un árbol de lo que encuentro en la página y las dependencias que tienen esos objetos, ¿no? Visto en un archivo HTML. Ojo, aquí todavía hablamos del nivel HTML. Cuando yo hablo de, por ejemplo, scrapear datos que están en una suite, en una aplicación, ahí sí ya debo tener cuidado porque pues la seguridad no me va a permitir eso. Si yo incluso utilizo este código, por ejemplo, en Facebook, si Facebook detecta, por ejemplo, que estás haciendo una búsqueda profunda, esas búsquedas profundas las bloquean, nos pueden bloquear incluso la IP y no permitir el acceso, ¿no? Entonces,
Hay que ser cuidadosos porque es con lo que está visible y la profundidad solamente en los accesos que se van a encontrar, ¿sí? Entonces, esta herramienta, esta librería que se llama Beautiful permite lo que se llama aquí parsear o encontrar esos datos de una manera un poco más profunda. ¿Listo? Bueno, entonces acá les quiero mostrar otro caso. Entonces aquí se importó la librería, digamos, nativamente se llama BS4 y de BS4, esa es la más grande, se utiliza esta que se llama Beautiful Soup. Beautiful Soup. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente, volvemos como a la misma lógica del primer ejemplo, en este caso, en el que yo tengo una URL, esa URL se carga en una variable, por eso ustedes ven aquí que dice URL igual a la ruta, luego una variable que hace el request, la petición al servidor, y que abre la URL, tal como en el primer ejercicio, solo que aquí lo estructuré un poco más en variable. Y el SOAP, que es la variable que me va a decodificar completamente el HTML. Por eso yo le dije acá SOAP igual a Beautiful SOAP y le digo que a qué le va a hacer el recorrido o armar la sopa de datos al HTML que fue obtenido en el caso anterior. Entonces, ahí se obtuvo, se creó una variable para los tags, que es la que iba a identificar los enlaces, ¿no? Entonces, acuérdense que si yo miro un poco el código HTML, esa A me ayuda a identificar o a buscar los identificadores del HTML por las rutas que voy a encontrar. Es decir, las páginas o los posibles enlaces. Entonces, aquí nuevamente yo armo un ciclo, como el que ustedes ven acá, un índice que haga el recorrido por todo ese tipo de objetos de la página, de tipo A, ¿sí? Y le voy diciendo, hágame un print de todos los contenidos desde el primero hasta todos los enlaces que se puedan ubicar. Por eso utilizo aquí el href, ¿no? Si ustedes de pronto conocen un poco el código HTML, van a relacionar qué es el href cuando yo hablo de un vínculo, ¿cierto? Y acá, cuando yo le digo tag.contents, es donde yo estoy haciendo la profundidad de esa URL para agregarla por esa referencia que estamos encontrando. Entonces aquí le dije for tag in tags, es decir, en esa profundidad, pues captúrelos en una nueva variable. Miren que como estamos en un ciclo, pues esa nueva URL me está agregando esos contenidos hasta no encontrar ningún otro dato. Por eso aquí el non y el href, es decir, con todas las referencias o enlaces que estén en la página hasta que no encuentre nada más. ¿Listo? Aquí se agregó simplemente un print que dice que está accediendo a los enlaces dentro de la página a través de esa variable y aquí estoy haciendo el recorrido. Bueno, aquí hay un try except. Recuerden que esa lógica del try except es muy similar a la que se hace en Java o en otros lenguajes de programación en las que si algo es cierto, pues haga todo el recorrido, haga la búsqueda, haga el cargue y si no, cuando termine, entonces aquí sucede una excepción en la que ya no habrían más datos o más profundidad en esos datos. Entonces, aquí si se puede encontrar, pues se hace, se carga en una variable de tipo índice. Este índice funciona como una matriz en la que yo tengo un HTTP, hago los requests de las nuevas URLs encontradas. Es decir, es como hacer algo de recursividad en el algoritmo. Busque sobre lo que ya encontró y si no, pues lo hace en una nueva apertura. Miren que aquí ya dice, deje la que tenía más la nueva URL y cárguelo en una variable y agréguelo a los nuevos tags o a los nuevos indicadores de esa página. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí, si el tamaño de la data, pues, encontrada es mayor que 0, pues muestra el tamaño, muestra los enlaces, ¿sí? Y por cada uno de los nuevos registros, pues los va agregando acá. Y en un print pues los va mostrando, ¿no? Y si no, entonces al final, después de que va haciendo todo el recorrido, imprime pues que ya no tiene más enlaces. Entonces aquí estamos viendo el resultado, pues yo lo hice con esta página que ustedes ven acá. Ustedes lo pueden hacer con cualquiera, ¿no? La idea es, como dice
el título de la charla, volverlo un poco automático para que ustedes lo puedan mirar un poco más en profundidad. Y aquí pues ir viendo el resultado de todos los enlaces que fue encontrando y que fue recorriendo en la medida que iba haciendo la búsqueda dentro de los datos, ¿no? Entonces, digamos, pues este ya no tenía nada más y ahí los fue ubicando, ¿no? Entonces, estos se le llaman también crawlers, que hablan de la profundidad que se puede ir haciendo sobre los mismos datos. Bueno, bueno, aquí hay algún otro. ¿Se acuerdan que les decía que aparte de Beautiful Soft, por ejemplo, en el caso de Python, está esta otra librería que se llama Selenium? También se utiliza para hacer ese scrapping y automatizarlo en los datos. Solo como por referencia, aquí puse el código de cómo se instalan también esas librerías manualmente. Digamos que aquí en este yo lo tuve que hacer, ¿no? Cuando uno las va a instalar normalmente, importa al sys, que es como el diccionario de datos, y aquí yo le dije -m pipe install. Pipe install siempre para instalar librerías cuando ustedes las quieran hacer o quieran hacer la instalación dentro del mismo entorno de Jupyter. Entonces, esta se llama Selenium, ¿no? Y con esta también, digamos que se muestra la misma lógica, lo único que cambia pues es el uso de algunos métodos muy particulares de la librería. Por ejemplo, acá ustedes ven que yo invoqué la librería que se llama Selenium, pero importé el método, en este caso el método se llama ahora WebDriver, ¿no? Ya no se llama Beautiful Soft, sino el método se llama WebDriver y pertenece a la librería Selenium, ¿no? Digamos que esta librería tiene algo muy particular y es que no necesita inicialmente implementar ciclos, sino que se utilizan simplemente los métodos que se van llamando y él va agregando lo que va encontrando en algo que se llaman llaves. Por eso ustedes ven que aquí dice Selenium WebDriver Common Case, impórteme una llave y impórteme digamos, un identificador de tiempo para que pueda hacer, digamos, la agregación de los datos en la medida que se van encontrando. Y bueno, pues no voy a explicar todo el código, lo voy a dejar para que ustedes relacionen un poco la lógica del que hicimos ahorita y de pronto pues también lo puedan implementar en su desarrollo. Bueno, entonces digamos que la lógica es muy similar a la que vimos. Pero quiero mostrarles algo, digamos, en paralelo a lo que hemos buscado con el scrapping, ¿no? Quiero mostrarles cómo se haría con datos, es decir, esos datos no importa el origen, pero quiero mostrarles el paradigma de lo que es el mapeo y la reducción también, ¿sí? Porque es, digamos, una técnica muy similar, pero en este caso no voy a utilizar Beautiful Soft, no voy a utilizar Selenium, sino voy a utilizar una librería que se llama Pandas, que es simplemente para el tratamiento de datos y es una de las más conocidas en Python, ¿no? En el caso de Python. Bueno, pues resulta que en esta data a más de 10.000 o 5.000 personas les preguntaron que cuáles eran las redes sociales que utilizaban. Y ellos contestaron casi que abiertamente lo que se les ocurrió. Unos decían Facebook, Instagram, WhatsApp, Face, ¿no? Cualquier texto, ¿no? Cualquier texto. Y eso quedó en columnas, quedaron 2 columnas. Les preguntaron qué redes utilizaban y qué redes utilizaban para el negocio. Y resulta que las personas respondían cualquier cosa. Entonces, cuando eso sucede, lo que se acostumbra es a crear diccionarios, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, aquí se cargó el archivo en una variable llamada df, el archivo pues ya está aquí en Jupyter, se importó previamente. Y acá se hizo un diccionario. Miren que los diccionarios también me ayudan a interpretar los datos según una equivalencia que yo les vaya a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diccionario, yo dije que cada vez que encontrara un patrón llamado TW, me lo interpretara como Twitter, o si encontraba ins, me lo interpretara como Instagram, o si me lo escribían de otra forma, entró primero la S y luego la N, también. Es decir, un diccionario de equivalencias entre lo que va a buscar y lo que va a encontrar. Es una técnica
muy automatizada para hacer búsquedas profundas de datos. Entonces yo finalmente tuve que hacer mi propio diccionario. Por ejemplo, cuando ellos respondieron Face, pues que eso significara Facebook. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues miren que aquí en un ciclo, utilizando un índice, yo tengo aquí una función llamada Social Media Count que va a recibir el data frame de datos. ¿Sí? Utilicé mi diccionario que se llama Media Match. Le dije, este es mi diccionario. Y luego invoqué ese diccionario. Miren que le dije con un índice, recórrame el diccionario, que si encuentra una variable en lo que está cargado en ese diccionario, pues me lo vaya encontrando y me lo vaya contando hasta que termine siendo 0 y me lo agregue a ese repositorio. Miren que aquí hay un count que me los va contando, lo que van contando en cada uno de esos grupos. Y al final, pues devuelve el conteo, ¿no? Porque la idea es saber cuántos dijeron Twitter, cuántos dijeron Instagram, cuántos dijeron WhatsApp. Era una encuesta, ¿no? Entonces al final yo estoy haciendo pues un conteo. Y teniendo ya ese conteo, entonces hago lo que llamamos el map reduce, el mapeo de los datos y luego la reducción. Entonces yo cojo una variable, por ejemplo, le digo, esa variable es igual a el mapeo de todo lo que encontró de la lista de datos según la columna. La columna se llamaba redes USA, ¿cierto? Esa es la columna. Hay dos columnas, ¿no? Entonces tocó hacer mapeo y reducción con cada columna. Entonces aquí le dije, haga un mapeo de esa columna llamada redes USA según el tamaño de la data y según el algoritmo de conteo, ¿no? Social Media Count. Miren la función. La función se llama Social Media Count, ¿no? Entonces yo invoco la función, mapeo los datos y eso lo cargo en una variable llamada redes USA. ¿Listo? Y después hago la reducción de ese mapeo. Entonces acá, bueno, uso la reducción, entonces le digo ahora, en otra variable, haga el reduce. Miren, ya hice el mapeo, hago el reduce. Y en el reduce le digo, tengo un operador, tengo que adicionar los datos según el mapeo que ya hice. El mapeo es de redes USA, que fue la que cargué anteriormente. Y luego, entonces, según el mapeo, pues como él ya invoca la función, recuerden que la función hizo un conteo. Entonces el conteo me va a decir cuántos son WhatsApp, cuántos son Instagram, cuántos son Facebook, según el diccionario que se cargó previamente. O sea que es una función que hace el llamado al diccionario, que cuenta y que al final reduce los datos. Entonces eso se hizo realmente dos veces porque habían dos columnas, ¿no? Aquí hay otra que se llama redes usa negocio. Entonces nuevamente aquí se hizo el proceso. Mire, redes usa negocio, se hizo el mapeo, la nueva columna, ¿sí? Se repite el uso de la función. Por eso hablamos de automatizar los procesos. Cuando yo ya llamo la función social media count, es una función que ya tiene un diccionario, que ya tiene un recorrido de las variables, y yo lo único que hago es llamar esa función para poderla utilizar. Entonces aquí yo le estoy diciendo, social media count, haga un list de los datos, invoque la nueva columna se llama redes usa negocio, y luego haga la reducción. Miren que la reducción es igual a la anterior. Llamo un operador de adición, invoco el mapeo, y en el mapeo invoco la otra columna, que es esta que cargué aquí anteriormente, la otra variable, perdón. Redes usa negocio. Y entonces en la siguiente columna, pues él hizo lo mismo. En esa variable ya hizo el conteo, la función lo hizo, tabuló según el diccionario y contó. Entonces al final yo voy a tener un counter que me va a decir de cada red social cuántos datos tengo, cuántos pudo contar según lo que tenía la columna. Cada columna tiene más o menos 5.000 registros. ¿Listo? Ah, bueno, hago una claridad por si ustedes van a hacer la práctica en casa. El archivo hay que primero subirlo aquí en Jupyter, ¿no? Entonces aquí en Jupyter, en el upload, pues ustedes cogen su archivo, lo buscan y aquí le hacen el upload para que lo cargue. Bueno, aquí ya por ejemplo, ya lo tenía cargado. Este es un archivo que estoy trabajando de 73 megas. Tiene toda la base de datos del ICFES. Ustedes pueden subir aquí archivos sin problema, sin restricción, ¿no? El tamaño de los archivos no importa aquí.
Todos estos CSV, XLS son archivos que yo he ingestado anteriormente. Entonces yo tenía un archivo que se llama MapReduce Redes, ¿no? Que son 2 columnas, como ustedes ven acá, como las que ustedes ven acá. Bueno, entonces, finalmente, luego de que yo ya tengo esos counters que me dicen por cada red social cuántos datos contó, yo lo que hice simplemente fue graficar, porque al final, en la metodología, pues la graficación es la que me va a dar el análisis. Entonces aquí ya hice un poco de graficación en Python, en la que creé unas variables vacías para la graficación, hice un doble for que recorre los datos según cada uno de los ítems. Aquí tenemos 2 grupos de datos, por eso aquí se ven 2 for. ¿Sí? Y utilizo un método que se llama pend, que va agregando los datos y los va mostrando en llaves. Entonces se hicieron los 2 for. Aquí se redujo esto a un array de datos. ¿Sí? Este es de la primera columna, este es de la segunda. Ahí están los datos. Y luego se hizo la graficación. ¿Sí? Al final, pues, la visualización ayuda mucho para interpretar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí se creó un subplot de un tamaño fijo en pulgadas de 10×7. Los datos indexados, pues, de acuerdo a los labels que se cargaron en el array anterior. Y en los índices se mencionaron las 2 variables reductoras. Una que se llama redes maneja negocio y redes maneja, que fueron las variables que hicieron el reduce. Miren, redes maneja negocio. Entonces se invocaron esas 2 variables, se le dio ya un poco de carpintería a la gráfica, un ancho, un label, un título, los índices y los datos para que se muestren. Aquí hay un atributo que se llama ticks, que es el que me muestra como los encabezados del diccionario. Por eso ven ustedes ahí Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. Y los labels, pues los datos como tal. Es decir, estos labels que ustedes lo identifican. Entonces, por ejemplo, esta gráfica al final me mostró una serie de 2 grupos de datos, cada una representa una columna, y yo ya tengo una noción clara de cuántas personas, porque esto es un conteo total de datos, ¿no? Aquí me está mostrando que más o menos 2.500 personas utilizan Facebook, que es la red social que más manejan, que para el negocio la utilizan en menor medida, casi 2.000, ¿sí? Pero es la que más utilizan, ¿no? Y esto es de una encuesta real que se hizo aquí a nivel Bogotá. ¿Sí? Es de las personas que tienen negocios. Y WhatsApp, por ejemplo, aquí es la que menos utilizan, aunque la utilizan más en la vida normal, pero no tanto para el negocio. Después está Instagram. Bueno, ellos, algunos consideraban que página web era una red social, aunque no lo es propiamente. Pero algunos otros utilizaban Twitter y en menor medida Google o Pinterest o mucho menos Telegram, ¿no? Entonces, este es un ejercicio sencillo, pero que muestra rápidamente cómo es esa correlación de los datos, ese mapeo, esa reducción, que sería lo mismo que haríamos a través de la web con un Beautiful Soft o un Selenium, como veíamos un poco al comienzo. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí hay preguntas. Yo sé que ha sido un poco rápido. Había Sí, Milena Borges que dice el nivel de profundidad depende de la seguridad de la página web. claro, sí depende. Y también del protocolo HTTP, porque si, por ejemplo, tú estás con un HTTPS, pues puedes tener inconvenientes, ¿no? Ahora, hay otra cosa, ya que lo pregunta Raquel, y es trabajar con APIs, ¿sí? Por ejemplo, yo he trabajado con Twitter. Uno que hace en Twitter, resulta que yo quiero conocer o perfilar a una persona, ¿sí? Entonces, ¿tú qué haces? Le pides un permiso a Twitter. Entonces, uno que hace, entra a la página de Twitter, se registra como desarrollador y ellos le envían a uno unos tokens, ¿sí? Un key secret, un token, son 2 tokens, que son unos códigos, y tú haces tu algoritmo y cuando ellos te los envían, te están dando un permiso para utilizar el API y tú te conectas, llamas la librería del API y con esos tokens tú tienes acceso. O sea que puede ser legal si el sitio web te lo permite. ¿Sí? Por ejemplo, Twitter permite que los datos públicos de sus usuarios
puedan ser accedidos a través de la API y un key token. Son 2 key tokens que te envían y tú puedes hacer eso se llama un análisis de sentimientos, ¿sí? En uno de los cursos de Hexacom, en uno de los laboratorios, hacemos ese ejercicio con el código y con todo, ¿no? Ahí se trabaja mucho más en profundidad todo eso. Y entonces puede ser legal, puede ser permitido si te entregan la conexión y el API y tú puedes acceder. Ah, bueno, me acordé, se llama Workload, esa API que se puede utilizar con Twitter, por ejemplo, ¿no? Yo lo he hecho con Twitter, no lo intentaba con Facebook, pero posiblemente Facebook nos permita también acceder a muchos datos públicos sin ningún problema, ¿no? Ok, Raquel. ¿Alguien más? No. Profe, Sí. tú habías comentado al inicio el tema de la restricción de la red en la que uno está conectado. Como el tema de Júpiter maneja pues puertos locales, en caso de que los puertos están cerrados, me imagino que él no puede hacer la búsqueda, ¿cierto? O Sí, sea, no sale. sí, y los puertos pueden estar cerrados por la red o por la máquina, por el sistema operativo, ¿no? Sí, señor. Entonces, funciona mejor por ejemplo, yo los trabajo con Mac, casi poco lo trabajo en Windows, entonces funciona muy bien con Mac, con Linux, porque uno puede darle un buen manejo a esos protocolos HTTP y a esos puertos de navegación, ¿no? Cuando uno puede administrar eso, pues la cosa es mucho más eficiente. Windows coloca mucho problema, sobre todo por el directorio activo, permisos de usuarios, etcétera. O sea, uno tiene que dar mucha vuelta para abrir a veces esos puertos que no te permiten la conexión, pero eso lo limita o la red o el equipo. Ok, vale, Bien, muchas gracias. ok, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Los voy dejando. Ya me van a sacar de acá, estoy en la universidad. Y bueno, espero que esto haya sido una breve introducción, pero que también les va a servir muchísimo para seguir su camino de aprendizaje. ¿Listo? Ingeniero Alexander, muchas Bueno, gracias por compartir sus bueno, conocimientos esta noche. con mucho gusto, sí, señor. Gracias. Bueno, muy amable. Y para las personas, entonces, la segunda parte de la charla es darles la información de las becas que nosotros otorgamos para alcanzar las certificaciones internacionales. Entonces, los que estén interesados en realizar los cursos y alcanzar estas certificaciones, como siempre en estas charlas, damos unas ofertas especiales para las personas que asisten. Les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar la información.